Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 37 de Se habla español, que hoy está dedicado al escritor Carlos Ruiz Zafón, famoso por haber vendido millones de ejemplares de sus libros, además en varios idiomas. Será como siempre en unos minutos. Pero antes me gustaría contarte algo que me ha pasado durante esta última semana. Hace ya algunos días se puso en contacto conmigo un oyente del podcast que vive en Francia. Se llama Erwan y me dijo que este verano quería estudiar español en la escuela de mi amigo Iñaki. Ya sabes, la escuela 15TC de León. Tenía dudas sobre su nivel actual y me preguntó si podíamos charlar un rato por Skype para que yo le dijera más o menos su nivel de español. Y eso fue lo que hicimos. Si no recuerdo mal, estuvimos hablando el pasado jueves y resolví algunas de sus dudas. A mí no me importa hacerlo, al contrario, todo lo que sea ayudaros a vosotros y a la escuela 15TC supone siempre un placer para mí, pero, como os he dicho en otras ocasiones, mi amigo Iñaki también os ofrece la posibilidad de establecer una conexión por Skype con la escuela para preguntar todo lo que queráis antes de viajar hasta León. Y el procedimiento es muy sencillo. Basta con escribir un correo electrónico a info@15tc.es y solicitar una charla por Skype con ellos. En esa conversación te van a decir cuál es tu nivel, por supuesto, y también te van a preguntar por tus necesidades particulares. Es decir, si te apetece trabajar más la gramática, la conversación, el vocabulario, lo que sea. Así ellos pueden adaptar el curso a lo que tú necesites. Si quieres, entra en la página web de la escuela www.15tc.es y pincha en la sección de contacto. Ahí vas a encontrar todos los datos que te interesan, la dirección de la escuela, el teléfono, por si quieres utilizar esa forma de contacto, el correo electrónico y también el usuario de Skype de la escuela, que es simplemente 15TC, todo junto, 15TC. Así que ya lo sabes, no tengas ningún miedo de preguntar, siéntete libre para hacerlo. Enviar un correo electrónico no te compromete a nada, ni mucho menos. Tú preguntas, te informan y si no te interesa, pues nada, tan amigos. Pero lo importante es que no te quedes con la duda. Si estás dándole vueltas a la posibilidad de ir a León para mejorar tu español, ponte en contacto con la escuela. Como has visto, es muy sencillo. Y de cualquier forma, si prefieres preguntarme algo a mí, pues intentaré responderte de la mejor manera posible, aunque ellos siempre te van a asesorar de un modo más adecuado, porque trabajan allí, en la escuela, y saben cómo funciona mucho mejor que yo. En este caso, el oyente francés, Erwan, recurrió a mí para resolver una duda y yo intenté ayudarle como pude. Por cierto, Erwan, si estás escuchando el podcast, un saludo para ti y para toda tu familia. Espero que disfrutéis mucho en vuestras vacaciones aquí en España. Seguro que os va a gustar. Y por supuesto, en la escuela 15TC también vas a aprender tanto español que cuando termine el año seguro que verás cumplido el objetivo que te has marcado y que me contaste en nuestra conversación. Si tú también estás valorando la posibilidad de venir a España, como nuestro amigo Erwan, ya sabes, la Escuela de Español 15TC de León es la mejor opción, porque está en una ciudad tranquila, más barata que Madrid o Barcelona, por ejemplo, y porque allí trabajan grandes profesionales, grandes profesores. Visita su página web www.15tc.es e infórmate de sus cursos. Tu sueño
también se puede hacer realidad. Vamos ya con más asuntos en este podcast número 37. En primer lugar, tengo que dar la bienvenida a la página de Facebook de Se Habla Español a varias personas que han pinchado en me gusta. Se trata de Tato Alves, Marquilanio Cavalcante, John Lombardi, Asuka Hakamata, Emma Chetna Higashi, Teresa Blackwell, Brunella Fanfarilo y Jovanka Georgieva. Bueno, seguro que me he confundido al pronunciar alguno de esos nombres, pero bueno, desde aquí mis disculpas, por supuesto. Esta semana además te quería comentar que termino ya la última asignatura del máster en enseñanza de español como lengua extranjera, aunque las prácticas no acabarán hasta mediados de junio. Además, me queda quizá lo más difícil, el trabajo de investigación que tengo que presentar antes del mes de septiembre. Así que tengo que seguir esforzándome durante unos meses más. Y, por supuesto, quiero aprovechar de nuevo para dar las gracias a todas las personas que me han ayudado hasta ahora enviándome sus donativos. Será algo que nunca olvidaré. Y ahora sí, nos centramos en el protagonista de este podcast, el escritor Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Por tanto, ahora mismo tiene 52 años. Empezó escribiendo literatura juvenil, libros para jóvenes. Y de esa forma, en 1993 publicó su primera novela, El Príncipe de la Niebla, que obtuvo el premio EDB, como el nombre de una editorial española, EDB. Carlos Ruiz Zafón utilizó el dinero del premio para trasladarse a Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se dedicó a escribir guiones para el mundo del cine. Se convirtió, por tanto, en guionista. A la vez, por supuesto, siguió publicando novelas juveniles como El Palacio de la Medianoche, Las Luces de Septiembre o Marina, que es un nombre de mujer, Marina. Pero su gran éxito no llegó hasta el año 2002, cuando publicó una novela para adultos titulada La sombra del viento, que fue un auténtico bombazo aquí en España y posteriormente también tuvo éxito en otros países del mundo. No sé si has oído hablar de ese libro en alguna ocasión, espero que sí, porque es realmente bueno. Al menos a mí me encantó. El caso es que Ruiz Zafón vendió millones de ejemplares de esa novela y luego llegaron otras como El juego del ángel, El prisionero del cielo y por último El laberinto de los espíritus. Todas ellas conforman una tetralogía llamada El cementerio de los libros olvidados. Una tetralogía es una serie de libros compuesta por 4 novelas, por 4 libros. Si fuera una trilogía, estaría formada por 3 libros, pero como es una tetralogía, tiene 4. Y lo que vamos a escuchar hoy es el fragmento de una entrevista que concedió al canal de televisión Russia Today, coincidiendo con la publicación de su última novela. En la entrevista cuenta por qué decidió empezar esta tetralogía, esta serie de 4 novelas.
Bueno, este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace ya 15 años prácticamente, la saga del cementerio de los libros olvidados. Y era un poco un momento en que quise replantear mi carrera. Yo había empezado mi carrera como escritor escribiendo novelas para jóvenes, sobre todo, y también trabajando como guionista. Pero yo recuerdo que mi primera novela publicada es un libro llamado El Príncipe de la Niebla, publicado ya en los años 90 del siglo pasado, lo cual me pone ya una fecha de caducidad, ¿no? Como a los dinosaurios en los museos. Y yo seguí publicando en el mundo de la literatura juvenil también porque yo creo que en parte me servía un poco de aprendizaje, me servía un poco para ir encontrando el oficio y también pues porque tuve la buena fortuna de tener éxito en ese campo y tenía pues encontrar muchos lectores. Pero llegué a un momento en que me tuve que replantear realmente quién quería ser como escritor y lo que quería hacer. Y empecé a trabajar en este proyecto de 4 novelas, un gran laberinto de historias en el cual pues encontráramos muchísimos personajes en diferentes momentos de sus vidas, etc. Y que fuera un gran canto a la literatura, al arte de narrar historias, al lenguaje, a la palabra escrita. Y así empezó todo esto con La sombra del viento, El juego del ángel, Prisionero del cielo y, como bien dices, ahora en el mes de noviembre pues se publica mundialmente, primero en español, El laberinto de los espíritus, que es la culminación, el gran final de este proyecto en el cual convergen todas las historias, convergen todos los personajes y todas las respuestas que los lectores que han sido pacientes y generosos conmigo a lo largo de todos estos años, pues finalmente no es el momento de lo que llamamos el payback, es la recompensa, es el gran final y es un proyecto del que estoy pues muy contento y que ya tengo ganas de compartir con los lectores. Bueno, como acabas de comprobar, quizá Carlos Ruiz Zafón no tenga el acento más adecuado para las personas que, como tú, están intentando mejorar su español, pero para eso estamos aquí, para superar retos como este. Así que vamos a empezar, como siempre, analizando el primer fragmento. Bueno, este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace ya 15 años prácticamente, la saga del cementerio de los libros olvidados. Y era un poco un momento en que quise replantear mi carrera. Este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace ya 15 años. Un proyecto es una idea o un plan que tenemos de cara al futuro. Por ejemplo, mi proyecto es trabajar algún día como profesor de español fuera de mi país. Por eso me estoy preparando con el máster. Entonces, el proyecto de Carlos Ruiz Zafón era escribir esta serie de libros que componen la tetralogía titulada El cementerio de los libros olvidados. Este nombre hace referencia a un lugar donde se abandonan los libros. Puede ser un almacén muy grande donde se amontonan los libros que nadie quiere leer, libros ya olvidados. De ahí su nombre, El cementerio de los libros olvidados. Así se llama la serie, así se llama la tetralogía. Y dice el escritor que todo empezó en un momento en el que quiso replantear su carrera. El verbo replantear significa plantear de nuevo, diseñar un nuevo plan, en este caso para su carrera como escritor. Es decir, en un momento determinado, Carlos Ruiz Zafón se paró a pensar si su trayectoria como escritor debía seguir yendo por el camino de la literatura para jóvenes o si, por el contrario, tenía que tomar un nuevo rumbo, que fue precisamente lo que hizo. Seguimos avanzando en el segundo fragmento. Yo había empezado mi carrera como escritor escribiendo novelas para jóvenes, sobre todo, y también trabajando como guionista. Yo había empezado mi carrera como escritor escribiendo novelas para jóvenes, sobre todo, y también trabajando como guionista. Es lo que te decía antes, sus primeros pasos en el mundo de la literatura fueron escribiendo libros para jóvenes, literatura juvenil. Y después, cuando se trasladó a Los Ángeles, también trabajó como guionista de cine, es decir, era el encargado de escribir la historia que se iba a contar después en la película, de escribir los diálogos de los protagonistas, en fin, cualquier cosa que fuera a aparecer después en la película. Ese es el trabajo de un guionista. Tercer fragmento.
pero yo recuerdo que mi primera novela publicada es un libro llamado El Príncipe de la Niebla, publicado ya en los años 90 del siglo pasado, lo cual me pone ya una fecha de caducidad, ¿no? Como a los dinosaurios en los museos. Yo recuerdo que mi primera novela publicada es un libro llamado El Príncipe de la Niebla. Aquí utiliza el presente en vez del indefinido, fue. Mi primera novela publicada fue un libro llamado El Príncipe de la Niebla. Él dice es un libro. Y ya os he hablado en otras ocasiones de esta posibilidad. Es lo que llamamos el presente histórico, que también se emplea para hablar de cosas que sucedieron en el pasado. Y por cierto, la niebla se refiere a la condensación del vapor de agua del aire a nivel del suelo. Es la sensación de estar en medio de una nube, pero con los pies en la tierra, en el suelo. Y esa niebla nos impide ver con claridad. De hecho, cuando la niebla es intensa, no se ve prácticamente nada. Bien, pues esa novela, El Príncipe de la Niebla, se publicó en los años 90 del siglo pasado, concretamente en 1993. Y dice Carlos Ruiz Zafón, lo cual me pone ya una fecha de caducidad como a los dinosaurios en los museos. Bueno, cuando hablamos de alimentos, de comida, la fecha de caducidad es el último día en el que debemos comernos ese producto, ese alimento, porque se supone que después de ese día la comida se estropea, se pone mala, se pudre. En realidad se trata de una fecha aproximada, como bien sabes, no hay que tomarla al pie de la letra. Yo me he comido muchos yogures caducados una vez pasada su fecha de caducidad y no me ha sucedido nada malo. Imagino que a vosotros tampoco. En este caso se refiere a los dinosaurios, que suelen tener también una fecha de caducidad o de desaparición en los carteles de los museos. Por ejemplo, si tú visitas un museo y hay una maqueta de un tiranosaurio, puede haber un cartel en el que diga desapareció hace 65 millones de años. Aquí Carlos Ruiz Zafón está comparándose con un dinosaurio porque piensa que ya ha pasado mucho tiempo desde la publicación de su primera novela. Lógicamente es una pequeña broma porque él solo tiene 52 años. Todavía puede escribir una gran cantidad de libros si se lo propone. Bien, estamos ya en el cuarto fragmento. Y yo seguí publicando en el mundo de la literatura juvenil también porque yo creo que en parte me servía un poco de aprendizaje, me servía un poco para ir encontrando el oficio y también pues porque tuve la buena fortuna de tener éxito en ese campo y tenía pues encontrar muchos lectores. Yo seguí publicando en el mundo de la literatura juvenil también porque yo creo, en parte, me servía de aprendizaje, me servía un poco para ir encontrando el oficio. Escribir para jóvenes les servía para aprender, para mejorar su escritura. Como él mismo dice, para ir encontrando el oficio, en este caso, el oficio de escritor. Un oficio, ya sabes, es una profesión. Muchas veces todo se reduce a la práctica. Si tú le dedicas tiempo a una cosa, al final te acabará saliendo bien. Y eso fue lo que hizo Carlos Ruiz Zafón. Empezó practicando a través de novelas juveniles y cuando llegó a la conclusión de que ya estaba preparado, empezó a escribir para adultos. Y aunque en mi caso yo no he vendido millones de ejemplares, ni siquiera miles, también pasé por ese mismo proceso. En mi caso, empecé escribiendo para niños, luego para jóvenes y más tarde para adultos. Por cierto, esta misma semana se publica o se va a publicar en papel mi última novela. Concretamente, según me ha dicho la editorial, será el 23 de mayo. Se titula El último secreto de Verne y trata sobre la vida del famoso escritor francés.
Bueno, aquí en español decimos Julio Verne, porque traducimos el nombre al español. Pero en francés creo que se dice algo así como Jules Verne. Bueno, más o menos. Seguro que Erwan, mi amigo francés con el que hablaba esta semana, si lo está escuchando, me pondrá alguna pega, seguro que saca algún defecto de mi pronunciación, pero creo que es más o menos así, Jules Verne. Bueno, lo he intentado. En cuanto a la novela, ya os daré más datos quizá en el próximo podcast, pero la verdad es que estoy muy contento porque la portada, ya lo veréis, es muy bonita. Ojalá se vendan muchos ejemplares. Bueno, seguimos con Carlos Ruiz Zafón, que dice: siguió escribiendo novelas para jóvenes porque tuvo la buena fortuna de contar con éxito en ese campo, porque tuvo la suerte de tener éxito en ese terreno, en la literatura juvenil. En definitiva, contaba con un buen número de lectores y sabía que esas personas iban a seguir comprando sus libros. Por eso siguió escribiendo novelas juveniles. Pero llegó un momento en el que decidió cambiar y lo explica precisamente en el quinto fragmento. Llegué a un momento en que me tuve que replantear realmente quién quería ser como escritor y lo que quería hacer. Y empecé a trabajar en este proyecto de 4 novelas, un gran laberinto de historias en el cual pues encontráramos muchísimos personajes en diferentes momentos de sus vidas, etc. Llega un momento en que me tuve que replantear realmente quién quería ser como escritor y lo que quería hacer. Es decir, en una época de su vida, Carlos Ruiz Zafón empezó a hacerse preguntas relacionadas con su futuro, principalmente 2. ¿Qué tipo de escritor quería ser y qué deseaba hacer, qué le apetecía hacer? Como decíamos antes, se replanteó su carrera como escritor, diseñó un nuevo plan para su trayectoria profesional. A continuación dice: empecé a trabajar en este proyecto de 4 novelas, un gran laberinto de historias en el cual encontráramos muchísimos personajes en diferentes momentos de sus vidas. O sea que Ruiz Zafón decidió dar el salto a la literatura para adultos con una serie de 4 novelas, con una tetralogía en la que aparecieran muchas historias y muchos personajes, primero como niños, después como adolescentes, más tarde como jóvenes y por último como adultos, es decir, que aparecieran, como él mismo dice, en distintos momentos de sus vidas. Su intención era crear un gran laberinto, un lugar formado por muchos caminos que al final confluyen, terminan en un punto común. En otras palabras, él quería narrar varias historias relacionadas entre sí y eso fue lo que hizo, además con mucho éxito. Bien, vamos ya con el sexto fragmento. Y que fuera un gran canto a la literatura, al arte de narrar historias, al lenguaje, a la palabra escrita. Y así empezó todo esto con La sombra del viento, El juego del ángel, Prisionero del cielo y, como bien dices, ahora en el mes de noviembre pues se publica mundialmente, primero en español, El laberinto de los espíritus. Carlos Ruiz Zafón quería que esa serie de novelas fuera un canto a la literatura, es decir, un homenaje a la literatura, al arte de narrar historias, al lenguaje, a la palabra escrita. Él deseaba que sus libros estuvieran muy bien escritos, que cada párrafo fuera un pequeño homenaje al oficio de contar historias, al propio lenguaje. Y así empezó todo con La sombra del viento, la primera novela de la serie. Tiene un título bastante curioso porque no sé si el viento puede tener sombra. Pero bueno, podemos decir que se trata de una licencia literaria, algo que se les permite a los escritores para buscar la belleza de las palabras. Después vinieron El juego del ángel, El prisionero del cielo y por último El laberinto de los espíritus. De estas 4 novelas yo he leído las 3 primeras y la verdad es que sobre todo La sombra del viento me pareció genial, pero para mi gusto, conforme iban llegando nuevas entregas,
la historia perdía consistencia, perdía interés, pero bueno, solo es mi humilde opinión. En cualquier caso, me gusta mucho cómo escribe Carlos Ruiz Zafón. Venga, vamos ya con el último fragmento, el séptimo. Que es la culminación, el gran final de este proyecto en el cual convergen todas las historias, convergen todos los personajes y todas las respuestas que los lectores que han sido pacientes y generosos conmigo a lo largo de todos estos años, pues finalmente no es el momento este de lo que llamamos el payback, es la recompensa, es el gran final y es un proyecto del que estoy pues muy contento y que ya tengo ganas de compartir con los lectores. Aquí está hablando de la última novela de la serie, El laberinto de los espíritus. Es la culminación, el gran final de este proyecto, en el cual convergen todas las historias, todos los personajes y todas las respuestas. Culminar significa terminar, así que la culminación de algo es su final. Y el verbo converger quiere decir juntarse, encontrarse. O sea que en la última novela se juntan o se encuentran las distintas historias que componen esta serie de libros, así como los personajes que aparecen en todos ellos. Y por fin, los lectores encuentran las respuestas a las preguntas que se han ido haciendo mientras leían las novelas. Sobre los lectores dice que han sido muy pacientes con él, han tenido paciencia porque han sabido esperar a que saliera cada libro para conocer nuevos detalles de las historias. Eso significa tener paciencia, saber esperar a que llegue el momento. Y también dice que los lectores han sido generosos con él a lo largo de estos años. Una persona generosa, decimos que es cuando le gusta dar lo que tiene a los demás, cuando le gusta compartir lo que tiene. También puede utilizarse para hablar de una persona amable. Y según cuenta Carlos Ruiz Zafón, el último libro es la recompensa para todos esos lectores que han esperado con paciencia durante años para conocer el final de la serie. Dice el escritor que es un proyecto del que está muy contento y que ya tiene ganas de compartirlo con los lectores. Y es que, como es lógico, los escritores siempre están deseando conocer la opinión de sus lectores. Bien, lo escuchamos todo junto una última vez. Bueno, este es un proyecto en el que empecé a trabajar hace ya 15 años prácticamente, la saga del cementerio de los libros olvidados. Y era un poco un momento en que quise replantear mi carrera. Yo había empezado mi carrera como escritor escribiendo novelas para jóvenes, sobre todo, y también trabajando como guionista. Pero yo recuerdo que mi primera novela publicada es un libro llamado El príncipe de la niebla, publicado ya en los años 90 del siglo pasado, lo cual me pone ya una fecha de caducidad, no como a los dinosaurios en los museos. Y yo seguí publicando en el mundo de la literatura juvenil también porque yo creo que en parte me servía un poco de aprendizaje, me servía un poco para ir encontrando el oficio y también pues porque tuve la buena fortuna de tener éxito en ese campo y tenía pues encontrar muchos lectores. Pero llegué a un momento en que me tuve que replantear realmente quién quería ser como escritor y lo que quería hacer. Y empecé a trabajar en este proyecto de 4 novelas, un gran laberinto de historias en el cual pues encontráramos muchísimos personajes en diferentes momentos de sus vidas, etcétera, y que fuera un gran canto a la literatura, al arte de narrar historias, al lenguaje, a la palabra escrita. Y así empezó todo esto con La sombra del viento, El juego del ángel, Prisionero del cielo y, como bien dices, ahora en el mes de noviembre pues se publica mundialmente, primero en español, El laberinto de los espíritus, que es la culminación, el gran final de este proyecto en el cual convergen todas las historias, convergen todos los personajes y todas las respuestas que los lectores que han sido pacientes y generosos conmigo a lo largo de todos estos años, pues finalmente no es el momento este de lo que llamamos el payback, es la recompensa, es el gran final y es un proyecto del que estoy pues muy contento y que ya tengo ganas de compartir con los lectores. Bien, pues ha llegado ya el momento de la despedida. Antes te recuerdo que puedes valorar el podcast, que puedes dejar tus comentarios en iTunes o en iVoox o en cualquier otra plataforma. Es siempre importante para mí. También puedes compartirlo con otras personas, quizá a través de Facebook o de Twitter. Y por supuesto, estoy deseando recibir tus mensajes a través del correo electrónico sehablaespanolpodcast
@gmail.com o a través de las redes sociales como Twitter o Facebook. La verdad es que me escribe mucha gente por medio de esta última, de Facebook. Por último, te recuerdo que si te apetece también puedes enviarme un donativo a través de PayPal de forma segura. Te dejo el enlace en la descripción del podcast. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.